El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, gran alegría es la que siento una vez más de estar tocando en su puerta para que compartan conmigo lo que voy a compartir con ustedes, para que lo reciban, y le pido al Señor que los ilumine como me ilumina a mí, para tocar con ustedes temas a veces para mí nunca antes tocados en este programa. Aunque como cristiano siento a veces cuando el Señor me dice, tienes que alertar, tienes que seguir alertando, tienes que seguir tratando de tocar el corazón de tus hermanos cristianos, porque hay cosas que están sucediendo todos los días. Y ustedes, al igual que yo, estamos a veces envueltos en una vorágine diaria de sucesos, de hechos, que si no es gracias a la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, no se nos aclara el lugar donde tenemos que poner nuestra mirada. Hace unas semanas o dos, tuve aquí conmigo a una hermana, Tatiana Seda, que empezó a traer a nuestro programa unas situaciones. Primero que nada, trajo su testimonio, que fue lo primero que me llamó la atención. Un testimonio en medio de una lucha, de un campamento que ella con otros cristianos presentaron allí frente al Capitolio, cuando toda la situación aquella traumática, difícil, de la vacuna allá para el año 2021. Y en medio de aquel testimonio, Tatiana vivió una conversión. Y el programa anterior prácticamente se nos fue gozándonos de ver el testimonio de Tatiana. Tatiana, bienvenida una vez más. Muchísimas gracias, licenciado, y a toda la teleaudiencia que nos está viendo en esta segunda vez, y honrada de estar aquí. Es la segunda vez y Dios dirá si vienen más. Amén. Así que, pero como siempre, hermano, esta es una conversación y con Tatiana así es como lo quiero hacer, más que con otra persona, porque Tatiana aporta, nos sorprende. Con otros hermanos ustedes saben que traigo unos temas ya trabajados, y con Tatiana lo que quiero es ver, porque primero es una mujer de Dios y tengo que confiar. Así que vamos a empezar porque Tatiana en el último programa nos dejó con un texto de Apocalipsis 18 en su versículo 23. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti la voz del novio y de la novia, porque tus comerciantes eran los magnates del mundo. Porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Hermanos, pocas veces yo me adentro en este programa, en el tema o en la palabra de Apocalipsis, porque no es un libro fácil, porque es un libro que ustedes saben que hasta el propio doctor Sullivan nos ha dicho que es un libro que hay que cogerlo con mucho cuidado. Pero lo que Tatiana, te digo Adriana y pienso en mi nieta mayor, lo que Tatiana aquel día nos compartió y fue con lo que terminamos el último segmento del programa, pues es lo que quiero continuar. Tatiana, después de aquella experiencia que tú viviste en aquel campamento, en términos generales, ¿qué ha pasado de allá para acá? Te estoy hablando parte del 21, el campamento cerró en 120 días. Correcto. No lo ha vuelto a abrir más.
no hemos tenido la situación de que lo tengas que abrir una vez más. Pero, ¿cómo tú ves las cosas? Mira, la palabra que el Señor nos confirmó cuando llegaron los 120 días y teníamos que proponerlo al colectivo, y no estábamos seguros, el Señor nos dijo: mi campamento está plantado y mis apóstoles llevan mi espíritu. O sea que el pueblo, de alguna manera, que estaba viviendo allí, pensaba que el campamento era solamente las casetas, y los que estábamos allí, una vez se levantara, pues se acabó el campamento. Claro. Pero el Señor lo que hizo por medio de esa experiencia fue plantar una semilla por medio de ese campamento que iba a germinar, ¿no? Cuando nos llamó, mis apóstoles llevan mi espíritu. Los apóstoles, que son discípulos, ¿no?, que vienen aprendiendo una serie de cosas, iban a empezar a ver otras cosas para los que no estaban quizás preparados. Y ha sido una experiencia maravillosa, que quizás toda sabiduría trae un poco de... no es que la tenemos, sino que el Señor nos va aportando cada día unos conocimientos a cada uno de nosotros, con una sabiduría para la que de alguna manera nos compunge, ¿no? Nos da cierto dolor darnos cuenta de muchas cosas que antes no veíamos. Pero al igual que usted traía la cita, la pasada sesión que tuvimos aquí en esta conversación sobre, ¿verdad?, un pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, ¿verdad?, nación santa, real sacerdocio, ¿no? Estos apóstoles que iban a llevar su espíritu en ese real sacerdocio, yo sé que en esta hora, cualquier lugar que se paren, ellos llevan el mensaje, porque es un fuego que está dentro de ellos, que es la semilla del campamento que el Señor plantó ese día. Y ha sido para nosotros de ver la dimensión la dimensión espiritual, escatológica de los tiempos que se están cumpliendo, la dimensión del poder político más allá de los gobernantes que tenemos, la mirada profundamente espiritual de este control y este poder sobre la tierra, que yo misma, como no era cristiana, no lo veía y no lo entendía, y cuando entro a enfrentarme a los poderes de carne y sangre. Y me imagino que tú dijiste en alguna ocasión: Señor, ¿por qué tú me has metido en este lío? Todos los días. ¿Verdad que sí? Todos los días. Cuando todavía no estamos impregnados, uno se asusta. A mí me pasó cuando empecé este ministerio. Y Señor, que yo lo he metido en televisión. La pastora Wanda Rolón lo puede atestiguar. Que yo me eché a reír cuando me prometió este programa. Yo decía: pastora, pero usted está relajando conmigo, ¿sabes? Y es Dios el que nos pone en unas situaciones. Claro, ¿qué pasó entonces? Tú te pusiste en las manos de Dios. Sí. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues mira, cuando yo he metido la pata es porque no he seguido las instrucciones al pie de la letra. Ajá. Pero la mayoría de las veces que tengo éxito es porque, a pesar de que parezca una locura lo que voy a hacer, cuando el Señor me lo pone en mi corazón y a mí me choca y yo no lo quiero hacer, pues yo digo: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo tú me pones a hacer esto? Y lo hago. Luego veo cómo se abre el propósito de lo que Dios quería hacer. Como estar aquí para mí, ¿no?, en lo que es la senda antigua. Ajá. Y todavía, al día de hoy, con las cosas, ahorita hablábamos fuera de cámara, sobre todas las cosas que el Señor hace en menos de un día para mostrar una fidelidad que a veces sentimos que no merecemos, una misericordia que alcanzamos, que no teníamos por qué haberla alcanzado. Y todos los días vemos cómo el Señor nos muestra, pero también nos pasa la manito en la espalda y nos dice: ya pasó, pero te toca el próximo capítulo. El otro paso. Es un paso detrás del otro. Y es lo que queremos también, agarrar al pueblo cristiano mediante este programa, alertarlos, ¿no?, para que vayamos paso a paso haciendo este camino, porque los tiempos corren. Esa arena en el reloj de arena está bajando muy rápidamente. Bien y rápido. necesitamos prepararnos. Sí. Entonces, a mí me preocupa algo, y se lo voy a decir enseguida a los hermanos, que me movió con fuerza a este programa. Miren, en estos días, mientras yo estaba preparándome para este programa con Tatiana Seda, la hermana Elian Martínez González me envía un texto y me dice, me pone en conocimiento de que a causa de un documental en Netflix de nombre Painkillers, búsquenlo,
Medio mundo en las redes, sobre todo en Puerto Rico, incluidos analistas, están indignados por la experimentación de fármacos en los puertorriqueños. Pero no nos indignamos con la obligatoriedad de la vacuna experimental del COVID-19 en la isla. Me decía Eliam, que sepan que en cuanto al COVID-19 y el producto de vacunación, el gobierno de Puerto Rico solo sirvió como un medio para toda una determinación proveniente del CDC. No tuvimos nada que ver con la investigación ni con la recolección de datos sobre efectos y otras situaciones, a diferencia de otros países. ¿Qué sucede, hermano? En Puerto Rico se nos impuso esa prueba. En otros países no. Yo les recomiendo, hermanos, que saquen un ratito y vean. Yo nunca patrocino Netflix, pero vi los primeros 2, son 8 capítulos. Vi los primeros 2 y confirmé que se indica que el medicamento Oxycontin se utilizó en mujeres en Puerto Rico como prueba. Averigüen lo que es Oxycontin y averigüen el contenido del Oxycontin. Es un painkiller, es para amortiguar el dolor. Y ese programa destaca cómo las farmacéuticas usan 2 cosas. Miren, esto es crudo. Habla claramente de que el hombre y la mujer buscan evitar el dolor y experimentar el placer. Queremos experimentar placer y queremos evitar el dolor. ¿Cómo evitamos el dolor? Van a ver qué sucede con estos llamados painkillers. Es muy serio, hermanos. Es muy serio. Por eso el campamento, el ponerse de pie, Tatiana con sus hermanos allí, fue una alerta. Fue una alerta. Ustedes saben que se nos impuso no solamente la vacuna, se impuso el experimento en los niños. Entonces estamos hablando de declarar un estado de emergencia en el maltrato a los niños. Y cuando usted somete a un niño de 5 años a una vacuna experimental, eso a usted no lo conmueve, eso a usted no le preocupa, no le llama la atención. Hermano, de esto es que hoy vamos a hablar en este programa. Le vamos a presentar unos hechos. Ustedes, amigos, yo les presento el alerta. Lo ponemos en oración, lo discernimos y tenemos que tomar postura. Vamos a hacer una pausa y comenzamos ya mismito con Tatiana Seda. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo,
Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. De regreso con ustedes, hermanos de Alerta Cristiano. Digo hermanos, pero también digo amigos, porque yo le pido al Señor que este programa llegue a cristianos y a no cristianos, a todos los puertorriqueños, a todos los que vivimos en esta bendita tierra. Porque ¿quién, si nosotros los puertorriqueños, no hemos sido llamados a defender la creación? Y Puerto Rico es creación. Que no se nos olvide, Puerto Rico es creación. Cristiano, eso fue uno de los primeros trabajos que el Señor nos dio cuando nos ofreció la creación. Y Él sabía, porque la había visto, que era buena la creación. Ha sido el hombre el que le ha dado un vuelco a muchas cosas. Tatiana, ¿qué tú crees? Así es, sobre todo desde el Génesis, desde el pecado original. Háblame de las dos serpientes. Fíjate que en el Génesis el Señor nos había provisto todo, ¿no? Era Adán, el primer ADN, de hecho el nombre Adán viene el primer ADN, ¿verdad? Y una vez que nos provee todo, fíjese que el árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿dónde estaba colocado en el huerto? En el mismo medio, para que fuéramos continuamente sobre la decisión personal. Era como el albedrío, ¿no? No es decir, de este no vas a comer porque si no el Señor no lo hubiera puesto ahí. Pero lo puso en el mismo medio para que fuéramos probados continuamente a nuestra obediencia a esa palabra del Señor. Y al haber desobedecido y haber Eva, ¿verdad?, haber consumido del árbol de la ciencia del bien, pero que también la excusa era el bien porque agarraba con un mal, ciertamente moriríamos. Y había otro árbol que no tenía regulaciones, el árbol de la vida. De la vida. O sea, por eso se tuvo que parar ese ángel con esa espada, porque imagínate que los seres humanos hubiéramos podido regresar, ¿no? Y morimos y teníamos una muerte nueva que no necesitábamos en esa desobediencia a Dios, porque al igual que la serpiente tentó a la mujer, tentó a Eva, luego Eva esparce el veneno a Adán también. Y le invita a comer y Adán come al ver que el fruto era bueno. Y entonces es la primera vez que sienten miedo. La primera vez que aparece el miedo. Fíjese que la palabra dice 366 veces no temas. No temas. Una para cada día del año, por si se nos olvidaba, el Señor nos regaló una ñapita. Ajá. Porque el temor es lo primero, el miedo es lo primero que apareció cuando nos salimos de la obediencia a Dios. Cuando dejamos de confiar en una orden, pero Él nos estaba probando también y caímos. Como nos prueba todos los días. Nos prueba todos los días. Y así nosotros podemos ver que en la vida las pruebas que hemos pasado, sobre todo desde la salud, nos han llevado a ir adquiriendo unos conocimientos, una ciencia que, al igual que en el Edén y en el huerto, nos ofrecía un bien, pero el bien como gancho para amarrarnos a un mal, ¿no? Amarrarnos en una trampa, en un engaño, a cambio del conocimiento, a cambio del poderío que han querido los hombres, que nos está autodestruyendo. Podemos ver esto francamente, ¿no? Por ejemplo, en los fármacos, usted sabe que van las letrecitas pequeñas abajo. Esa es en la medicina, la serpiente que está hacia un lado del báculo, no sé, ¿verdad?, cómo decirlo, usted me corrige, pero hay otra serpiente en la medicina que va hacia el otro lado, que es de lo que hablamos, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces este fármaco que viene a quitarle una dermatitis, en las letrecitas pequeñas le avisa bien rápido, para que prácticamente casi usted no lo coja. O si usted tiene un folleto, lo ve en las letras chiquititas. Este fármaco puede crear cáncer, insomnio. Entonces usted va a buscar una cura y termina siendo esta peor, trayéndole decepción, otras enfermedades, otros padecimientos. Y hoy día es lo que estamos aquí a punto de empezar a quitarle el ruedo a todo esto. Esto de las pruebas, ¿es nuevo para ti, Tatiana?
Esto de que usen a los puertorriqueños como conejillos de India. ¿Tú reconoces lo del estudio en los niños de la vacuna del COVID? Sí, no solamente de esto, vamos a definir O yo me inventé esto. En Puerto Rico se habían experimentado con vacunas anteriormente. Esto, que nosotros le estamos llamando vacuna, Anthony Fauci trata de proponérselo a la organización que se encarga de las patentes y se les rechaza porque no se podía considerar esta alteración genética, esto lo que es un ARN mensajero con todos sus componentes, no podían reconocerlo como una vacuna. Hubo un cambio administrativo que Fauci aprovecha y entonces se le empieza a llamar vacuna. Así que hoy le llamamos vacuna a esta vacuna de COVID, pero no la es. O sea, estamos hablando de un inóculo, pero sí se había experimentado anteriormente con vacunas en Puerto Rico. Se había experimentado desde 1904. O sea, yo quiero que los puertorriqueños sepan que en 1898 llegan los americanos a Puerto Rico y para 1904 empieza el primer experimento con hombres y mujeres de Aibonito en Puerto Rico, ¿ok? Sobre una supuesta anemia. Se trata de un medicamento, amigo, para tratar la anemia llamado Peptomangán de Gude. Esa era la compañía. Es el origen El del experimento Pepto-Bismol. estaba financiado cuantiosamente por la compañía MJ Breitenbach de Nueva York. Estaba compuesto de hierro, de manganeso en combinación orgánica con peptona, fabricado en Leipzig. Eso es Alemania. Correcto. Y nunca funcionó. Pero fue un primer experimento en 1904. Y cayeron varios puertorriqueños Y en ese cayeron. intento. En el 1922, hermanos, proyecto, aquí sí que me van a caer chinches. Proyecto propuesto para solucionar la pobreza por medio de la esterilización. Firmado en el 1922 o apoyado en el 1922 por Luis Muñoz Marín cuando escribía para la columna desde Nueva York, para el periódico La Democracia, que había sido fundado por su padre Luis Muñoz Rivera. Don Luis Muñoz Marín firmó con el seudónimo de Jacinto Ortega, no utilizó su nombre. Entre sus escritos menciona la infame propuesta para reducir el número de bocas a ser alimentadas, el número de cuerpos a vestir, el número de niños a educar. Promovía el maltusianismo. Googleenlo. Teoría demográfica y económica que propone el control voluntario de la procreación y de la producción de bienes para evitar los desequilibrios económicos entre los países y el colapso de los recursos a escala mundial. Esta teoría era de índole marxista. Y si seguimos por ahí, en el 1931 el doctor Cornelius Rhodes, oncólogo, infectó deliberadamente con células cancerosas a un grupo determinado de personas en Puerto Rico con el resultado de unas 13 muertes. Posteriormente, dime. Sí, ¿no? Dio un saldo de 13 muertes inmediatas en ese momento. Pero posteriormente fue destinado al Departamento de Guerra Biológica del Ejército de los Estados Unidos en Panamá, Utah y Maryland. Y también participó en investigaciones sobre los efectos de las radiaciones en grupos de soldados, presidiarios y pacientes de hospitales. Según informes, este fue financiado por el Instituto de los Hermanos Rockefeller. Hermanos, aquí estamos hablando del 1931. En el 1932 se creó la primera clínica de experimentación de control de la natalidad. Esto no es de ahora, hermanos. Parece que muchos puertorriqueños tenemos la memoria corta, pero esto es histórico. Posteriormente se extendió a toda la isla, en donde estuvieron involucrados 24 médicos, 50 enfermeras y 70 trabajadores sociales. Se llegaron a administrar 45 clínicas que atendieron a 3.404 mujeres. Tatiana,
Voy por buen camino. Va por buen camino. Por lo menos y lo otro es exponiendo. como todas estas cosas que ocurrían en Puerto Rico y también alrededor del mundo, lo que empezaba a ocurrir en la Alemania nazi, dio paso a los grandes tratados y declaraciones de derechos humanos para proteger a los seres humanos de la experimentación científica que estaba en curso. Estamos hablando de lo que también le dio paso, ¿verdad?, a lo que fueron los juicios de Nuremberg, los códigos de Nuremberg, que parece que muchos científicos y médicos y políticos de este país han olvidado, y también el pueblo, que no puede olvidar la historia. El pueblo cristiano, mientras la escatología y el cumplimiento de la palabra se dan, no podemos ignorar ni olvidar, empaparnos de la historia, porque el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. De hecho, me estás trayendo a la memoria a un hombre que estuve estudiando, Elie Wiesel, ganador del Premio de la Paz, un judío que sobrevivió a los campos de concentración nazi, decía: el único derecho que yo no le puedo reconocer a nadie es el de que sean indiferentes. Así es. Y eso es lo que Tatiana nos está diciendo hoy. Hermano, no podemos ser indiferentes. Yo no puedo, hermano, yo como cristiano, yo no puedo mirar para el lado. Cuando Dios siembra en uno la semilla de un campamento, yo no estuve en el campamento, estoy usando la imagen. Cuando Dios siembra en uno una alerta, una preocupación, no es meramente un amor patriótico, hermano. Es un hermano es una semilla en defensa de la humanidad, en defensa de lo que es correcto, en defensa de ese árbol de la vida que nos plantó el Señor en el Edén desde unos comienzos. ¿Qué estamos hablando, hermano? ¿Qué estamos haciendo con la naturaleza que el Señor nos dio a proteger? No solamente la naturaleza bella de Puerto Rico, la naturaleza que somos creación, sí, nosotros. Tatiana. Templo del Espíritu del Santo. Espíritu Santo, agradecidos infinitamente luego de haber sido derramada la sangre de Jesús Cristo por nosotros, que ahora podemos disfrutar y decir que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y todo aquel que destruye su templo, también dice la palabra, que asimismo el Señor... Cierro con una alerta. Sí. Hermano, ¿cómo estás protegiendo tu cuerpo? ¿Cómo estás fijándote en lo que te estás metiendo al cuerpo? Vamos a hablarlo así, con el lenguaje de la calle. ¿Estás leyendo con cuidado? ¿Te estás orientando? Vamos a seguir por esa línea. Alerta cristiano. Hacemos una pausa. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. De regreso con ustedes, amigos. Ya en este tercer segmento quiero ir precisando con Tatiana sobre, por ejemplo, la industria farmacéutica.
En el programa anterior, amigos, y aprovecho y se los digo, está en mi página de Alerta Cristiano, está en mi perfil personal, Eduardo García Resach, el pasado programa, para que lo vean, fue la primera parte, para que vean cómo Tatiana nos trajo el concepto de farmaquea. La farmaquea. Háblame sobre eso. Mira, cuando Apocalipsis 18:23, Gálatas 5:20, Apocalipsis 9:21, utiliza la palabra hechicerías, en el griego es farmakeia, ¿no? Que esta palabra se traduce al masculino como pharmacus, ¿verdad? Que curiosamente es como el farmacéutico, ¿no? Es la persona que prepara o usa remedios mágicos. También ambas palabras se derivan de fármacon, que quiere decir una droga o poción que ata con encantamiento. Ya sabemos cuánta, ¿verdad? Las drogas son definidas por las circunstancias de uso. El café Correcto. puede ser una droga, los juegos de azar, todas estas, o sea, la circunstancia del uso, ¿no? Así que hay dentro de la farmaqueia un tipo de encantamiento o atadura también que tienen muchas personas dependientes en este momento. Y algo que hemos visto en este tiempo cumplirse dentro de la escatología es que alrededor del mundo, particularmente lo hemos visto en Puerto Rico, por más que hemos amonestado, ¿verdad? Todos los efectos adversos que ha creado de una u otra manera estos fármacos, que la industria farmacéutica tiene también una inmunidad legal. O sea que por más que usted esté ahí, usted no puede demandarlos, así que lo que queda es lanzar una advertencia. Ojo, dentro del terreno escatológico de estas 3 advertencias que nos da el Señor en la palabra, sobre todo Apocalipsis, ¿verdad? Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones de la tierra. Es casi cerrando el libro de Apocalipsis. Correcto. Que yo creo que las iglesias deben, o sea, no se hace esperar más, que por más difícil que sea el libro de Apocalipsis, ¿cómo lo discutiremos una vez ya pase el Apocalipsis? En el cielo. No creo que es. Y sí, Cuando sí. Cristo venga a gobernar, tendremos oportunidad de analizar. Pero para todo encontrarnos allí tenemos que entender el Apocalipsis, porque si no, no hay manera de llegar, porque solo los valientes eso. Así es. arrebatarán el Tú reino. usaste la palabra la inmunidad. Yo desde el punto de vista legal, yo sé lo que es la inmunidad, pero la inmunidad se adquiere muchas veces por el poder que se tiene. ¿Qué tú nos estás queriendo decir? Que ya las farmacéuticas han llegado a un nivel de poder tal que pueden presentar inmunidad, Pues, como lo hicieron en los Estados Unidos, donde nos impusieron la vacuna y tú no podías reclamarle a las farmacéuticas. Sí, fíjate, el sistema de farmacovigilancia de Bayer, que surge en la década del 80 y el 90, surge precisamente porque los productos farmacológicos, las vacunas, otros productos empezaban a crear daños y las farmacéuticas recibían grandes demandas. Está de más decirles que cuando usted va a una industria farmacéutica a trabajar, hay unos rigores exagerados dentro de las farmacéuticas, precisamente para evitar demandas, ¿no? Pero hay algunos productos en donde ellos saben que no van a poder evitar demandas porque se producen estos daños, son las letras pequeñas. ¿Y cómo han resuelto el problema, hermanos? Adquiriendo una inmunidad legal, una imposibilidad de ser demandados a raíz de los daños que pueden producir estos productos, sobre todo los productos inyectables que empezaron a crear daños a través del tiempo. No solamente por medio de las distintas vacunas, sino inyectables como painkillers. Correcto. Inyectables como anestesias, ¿verdad? Para el dolor, inyectables como insulinas y otro tipo de Oxycontin inyectables. mismo, ¿qué es eso? Correcto. Sí. Así que estamos hablando de un terreno muy peligroso porque una vez que producimos este daño, ¿qué hacemos? Y yo quiero que nosotros entendamos realmente cuánto poder y cuánto control tiene esta industria farmacéutica, no solamente sobre el mundo, sino sobre Puerto Rico. Vamos a ir, hermanos, a un mapa que tenemos aquí con nosotros. Háblanos sobre ese mapa, Mira, Tatiana. lo que estamos viendo en este mapa era el control, vamos a decir el desarrollo dentro de lo que era la sección 936, que pedía a la gente a gritos que las farmacéuticas siguieran llegando a Puerto Rico. Recuerden que la historia farmacéutica empieza en 1904 con el Peptomagan, así que eso no paró, eso siguió aumentando y aumentando, y así la presencia de la industria farmacéutica en Puerto Rico, por ejemplo, podemos ver en el lado centro-oeste de Puerto Rico a Merck,
BioNTech, productor de 11 de las 17 vacunas de calendarios para niños. Podemos ver Johnson & Johnson, productora además también de vacunas. Podemos ver también a lo que es AstraZeneca, Pfizer. Estamos viendo Procter & Gamble. Estamos viendo el control de la industria farmacéutica sobre petroquímicos, sobre alimentos, sobre productos médicos, productos científicos, nanotecnología, pero a raíz de la eliminación de la sección 936, empieza a menguar un poco esta industria farmacéutica, pero no sencillamente porque iban a abandonar la isla y a salir, ¿no? Iban a redefinir el curso de sus objetivos. Las farmacéuticas, de más está decirle que en el año 2000, Bill Gates, uno de los grandes de la industria de tecnología, de las computadoras, de los virus y los antivirus, entra a lo que era la biotecnología. Así que también la medicina empieza a ser transformada. Correcto. Y al acercamiento de la biociencia, ¿no? De la biotecnología, de los biolaboratorios. Y el propósito de esto, que por un lado, al igual que el árbol de la ciencia, pueden traer un bien, pero siempre hay unas letras pequeñitas que a veces, como, ¿verdad? La cura que le venden por un lado realmente viene a traer un gancho muy peligroso por el otro lado. Así que vemos la evolución de esta compañía farmacéutica alrededor de la isla. Monitox es la presencia y cuánto poder tiene sobre las municipalidades, ¿verdad? Y sobre el ejecutivo, sobre la isla, sobre los desembolsos, las decisiones a nivel jurídico, las decisiones a nivel personal. ¿Y por qué tenemos un Puerto Rico tan enfermo en los pasados años? ¿Por qué la tasa de cáncer no se repite en la República Dominicana, una isla vecina, como está sobre nosotros esa tasa de cáncer? El diabetes, porque es que si no, la industria, si no tuviéramos un Puerto Rico tan enfermo, no habría una necesidad de vender tanto medicación, ¿no? Así que yo creo que el próximo mapa es muy importante para que entiendan la evolución de esta industria en la isla. ¿Usted ve más o ve menos? ¡Wow! Ahí sí que hay una proliferación. Y esto es después. Claro, esto ha sido la evolución de esa industria farmacéutica en Puerto Rico, que pensaríamos que después de la eliminación de la sección 936 empezarían a salir de la isla, pero al contrario, empiezan las alianzas con hospitales, ¿verdad? Que siempre estuvo. O sea, usted va a ver cuando lee la Fundación Rockefeller, el que invirtió, ¿no? ¿Quiénes ayudaban? Centro Médico de Puerto Rico, todas estas distintas instituciones. Así que aquí podemos ver también fundaciones, organizaciones que se han encargado particularmente del desarrollo y la evolución de todo el campo farmacéutico, la ingeniería médica, científica, también el campo de la experimentación masiva, lo que son los clinical trials en Puerto Rico, que para que aquí no aparece, pero quiero que tengan en conocimiento que el Instituto Pasteur o Sanofi Pasteur controla más del 80% de los experimentos clínicos que se hacen en Puerto Rico. Wow. Sanofi, yo les recomiendo a las personas que busquen qué relación tiene Sanofi con la creación de las primeras patentes de SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2. Wow. Wow. Así que es muy importante que entendamos que Monitox, el dinero habla, y si usted quiere conocer cuál es la ruta de un país en términos económicos, en términos de su política pública, en términos de si creo la necesidad, también te creo la solución, y que este mapa nos advierte claramente también sobre el terreno escatológico para los puertorriqueños, Isla del Cordero, todos los cristianos y la iglesia deben estar preparados. Porque esto no es solamente una agenda que se está cumpliendo en Puerto Rico. Desde el año 2014 se le empezó a advertir al mundo sobre la presencia del financiamiento privado de las farmacéuticas a organismos como la Organización Mundial de la Salud, que es una dependencia de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Así que dentro de esta agenda global, de globalizar la salud, de traer un medio único, de traer un plan universal para todos, porque queremos garantizar esta salud que vemos en este mapa de esta biociencia. Hay unas letrecitas pequeñas que hemos venido a advertirle al pueblo cristiano en Apocalipsis 18:23, que también lo vemos en Gálatas 5:20, Apocalipsis 9:21. Pues por tus hechicerías, por tu farmaqueia, fueron engañadas. Por eso las letrecitas son pequeñas, están abajo, porque necesitamos empaparnos de esta historia.
Necesitamos conocer estos elementos ¿Por para qué? no ser engañados, hermano. Porque el Señor sabía que íbamos a estar tentados a evitar el dolor. Y entonces te ponen a escoger entre algo malo y algo Sí, menos ese malo. fruto se veía muy Y apetecible. entonces eso nos pasa en política, hermano. ¿Se acuerdan? Pues déjame escoger el menos malo de los dos candidatos. Pues lo mismo pasa. Tengo tanto dolor, lo quiero tener tanto placer, que no miro la consecuencia que va a tener sobre mi cuerpo determinado medicamento. No, pero ya, como decía mi papá, la última cuenta la paga el diablo. Así es. No la paga el diablo. La pagamos nosotros, hermano. Miren lo que acaba de decir Tatiana de la cantidad de cáncer en Puerto Rico. Y Así más que ahora, desde el 2021 para acá, la cantidad de turbocánceres, derrames, daños neurovasculares, los daños en niños, que curiosamente los autismos, ¿no? Que lo han tratado de negar porque es que es muy conveniente negarlo. Pero con el aumento de los calendarios de inmunización, que cuando usted los contrasta con otros países, ¿ok? Tenemos acá una cantidad de vacunas que también las ponen como calendarios de rutina, pero estas vacunas también se están experimentando en Puerto Rico. Las vacunas tradicionales ya no tienen la misma función y ni la misma preparación que el propósito de estas vacunaciones que estamos viendo en laboratorios en este momento, no solamente la vacuna de COVID. Así que, o sea, el puertorriqueño médico que se respeta, hace pruebas de seguridad, lleva sus productos al laboratorio, no puede esperar que Atlanta lo haga por ellos, porque siempre hemos sido un campo de experimentación masiva. Correcto. Amigo, entramos ya mismito al cuarto segmento del programa. Hacemos una pausa. Alerta Cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. De regreso, amigos y hermanos de Alerta Cristiano. Hermano, yo quiero hacer una aclaración. Yo soy enteramente responsable de lo que estoy diciendo aquí. El canal no tiene nada que ver con mis expresiones. Y ustedes saben que el canal siempre hace esa advertencia. Pero hoy más que nunca quiero decir que yo soy totalmente responsable. Sin embargo, también les quiero decir que lo que yo estoy exponiendo aquí es para que ustedes pasen juicio. Yo podría tener una opinión, pero no quiero influenciarlos con mi opinión. Inclusive voy a tocar cosas delicadas. Por ejemplo, aquí voy a tocar a una persona que en nuestra historia fue un hombre que muchos lo odiaron y muchos lo amaron. Se trata de don Pedro Albizu Campos. Y ustedes dirán, ¿y por qué García trae a Pedro Albizu Campos aquí? Ese terrorista, ese independentista, ese loco, desquiciado, negro resentido, todo lo que ustedes quieran decir. Pero Tatiana, te pregunto, ¿qué si algo tuvo que ver don Pedro Albizu Campos con esto de las vacunas? Pues mira, hemos atravesado algunos de todos los experimentos que han ocurrido en Puerto Rico. La década del 50 fue un periodo muy clave para los puertorriqueños sobre el control que estaban teniendo los Estados Unidos sobre Puerto Rico. Ya habíamos atravesado varios experimentos para los que otros se habían levantado también a enfrentar esto, ¿no? Pero en medio de todo esto, la década del 50, llega la vacuna de BCG, ¿verdad? Es la vacuna particularmente de Bacillocalmette guerin,
Así que ponía en peligro la vida de miles de niños. Y a sabiendas ya, en complicidad con el Servicio de Salud Público de Estados Unidos, entre el 49 y el 51, el gobierno de Puerto Rico realiza este experimento humano para conocer los efectos que podía tener la vacuna de tuberculosis, ¿verdad? Con los niños puertorriqueños. O sea, no es que ya venían a poder un producto probado y seguro, se venían a conocer, A experimentar. correcto, qué podía sucederle a los niños puertorriqueños, que además está decirles que también se había experimentado con cereales, con material radioactivo, con los niños puertorriqueños un poco antes del 50. Así que dentro de eso era otro experimento más, ¿verdad?, de una vacuna contra la tuberculosis con los miles de puertorriqueños. Y ante esta vacunación que también el gobierno de Puerto Rico junto con el gobierno de Estados Unidos hizo forzosa, Pedro Albizu Campos estalla en ira y como ingeniero químico y conocedor a fondo de la política científica. Para. Ingeniero químico. Sí, ingeniero ¿Que había químico. estudiado dónde? En Harvard. Wow, no, estamos hablando De ahí sacó de su grado de Derecho. Sí. Y había servido en el ejército norteamericano. Correcto. Y tenía un rango militar. Y hablaba sobre 7 idiomas. Ah, ok. Estamos hablando de un Continúa. erudito. Estamos hablando de un hombre Por erudito. favor. Pues mira, el 23 de febrero de 1950, don Pedro Albizu Campos, señalando a una niña entre una multitud reunida en Utuado, denunció: el que venga aquí a inyectarle a esta niña BCG, sea lo que sea, ¿con qué derecho? ¿Quién manda aquí a disponer de la existencia de una niña? Porque se sabía que venían a experimentar, ¿no? El portavoz de los Estados Unidos en las Naciones Unidas confiesa que Estados Unidos está haciendo un experimento en Puerto Rico. Lo aceptaron. Y aquí quiero que sepas que hay más de 3,000 niños en Puerto Rico de padres yanquis y ninguno de los padres yanquis consiente que la vacuna se le ponga a sus hijos. O ¿Por sea, qué entonces la de los puertorriqueños sí? Las familias norteamericanas protestaban, no lo permitían. Pero los puertorriqueños se nos imponía. Correcto. ¿Tendrá algo que ver eso con la indignidad de ser una colonia? Hermanos, piénsenlo, Así es. piénsenlo. Y que nunca saben cuando están dentro de un experimento, ¿no? Que es lo que hemos atravesado, por ejemplo, la vacuna de Moderna. Cuando usted entra a la página de Moderna en Puerto Rico, Moderna tiene una sección que le indica los países y cuando usted marca Puerto Rico dice que no tienen productos en Puerto Rico. Y cuando usted busca para la vacuna, ¿verdad? Hubo un tiempo cuando yo hacía programas para otro canal que podíamos tener en el portal de salud cuánta gente se puso la de Moderna, Pfizer, Janssen, ¿no? Pero en Puerto Esa Rico tabla no. la eliminaron. La tabla que decía cuántas personas se la pusieron, la eliminaron, porque Moderna nunca estuvo oficialmente como un producto que venía para Puerto Rico. Por tanto, muchos puertorriqueños se la pusieron y de hecho un montón de efectos adversos en Puerto Rico en la vacuna de Moderna. Mucha de la gente que se nos ha acercado ha sido con este producto, mucho daño neurológico, Guillain-Barré, sin que los puertorriqueños supieran, al igual que las demás, que estaban en medio de un experimento. Yo tengo un primo que murió. Quedó lisiado de repente y le diagnosticaron Guillain-Barré. Me llevaba 1 año, Ernestito Ruiz. Lo siento mucho. Y ahora tú me traes esto. Wow. Y don Pedro tenía razón en todo esto que tú estás diciendo, Tatiana. Es que la verdad no grita, convence. Yo creo que don Pedro fue muy eficaz en mostrarle a los puertorriqueños que en un momento íbamos a pasar de ser dueños incluso de nuestras vidas y nuestra tierra a ser arrimados. En Puerto Rico, los puertorriqueños, al igual que don Pedro tenía razón, íbamos a ser los menos que íbamos a poder decidir sobre nuestras tierras, sobre los productos. Bueno, usted lo sabe que ahora en una emergencia no podemos decidir ni siquiera si entra una barcaza de diésel o no. Correcto. En medio de una emergencia. Tenía razón. Y un informe lo evidenció, Así que él es. tenía razón. Así En marzo es. de 1974, según el documento, el experimento de la vacuna BCG, en Puerto Rico se realizó entre septiembre del 49 y mayo del 51, con el apoyo económico del gobierno de los Estados Unidos. Durante ese periodo de casi 2 años, un total de 191.827 niños puertorriqueños recibieron la vacuna experimental bajo la falsa impresión de que era segura y aprobada por la Agencia de Drogas y Alimentos Federal. Sí, así hicieron. Confirmado, no estamos inventándonos esto. Así es. Y Hermano. por 3 años más, Miren, todos los hermano, medios lo hicieron. Esto no se trata de que yo soy pro-yanqui o anti-yanqui o pro-ruso o anti-ruso, hermano. Esto se trata de que yo soy cristiano.
Y yo tengo que denunciar aquí las cosas que hay que denunciar. Si queremos seguir siendo colonia, pues que sepamos a qué nos estamos exponiendo. Si queremos ya de una vez y por todas levantar a Puerto Rico y descolonizar a Puerto Rico, porque por un lado nos dicen que somos una propiedad. No se habla en la Constitución norteamericana de colonia, se habla de territorio. Y por eso la cláusula territorial. Pero todo el derecho internacional habla de que somos una colonia. Así que usted me dice si usted quiere seguir viviendo bajo estas situaciones. Aquí no estoy abogando, hermano, ni por la independencia, ni por la estadidad, ni tampoco por la soberanía que promueven el Partido Popular. Estoy abogando porque abramos los ojos, estemos alerta y evitemos. Oiga, hermano, ningún ruso va a permitir que le vayan a experimentar con sus hijos. Si Putin lo está haciendo, pero ellos son soberanos, allá ellos, pero nosotros no somos. Ni disfrutamos la soberanía bajo Estado, ni disfrutamos de la soberanía como una república. Así que pongámonos para nuestro número, Tatiana, ¿qué tú crees? Así es, y fíjate, yo quiero quizás añadir algo. Cuando hablamos de la soberanía, la Constitución de Puerto Rico en su preámbulo comienza declarando precisamente la soberanía del pueblo, ¿no? Porque no está sujeta la soberanía a un canto de papel o a que la determine otro país desde afuera. La soberanía del puertorriqueño se entiende en la medida que el puertorriqueño la asimile, que el puertorriqueño entienda que, y sobre todo el cristiano, a la altura de donde se van a tener que levantar y poner de pie para defenderse a sí mismos, para defender a los hijos de esta tierra que están a punto de atravesar un nuevo calvario, porque ya han atravesado uno muy, muy feo y doloroso. Todavía las escuelas públicas siendo utilizadas con este mismo fin que nos advertía don Pedro. Y es el tiempo de que las familias y los puertorriqueños se levanten, porque se acerca una noche oscura. Se acerca el día del Señor y usted no puede andar sin aceite en su lámpara. Tienen que llenarse en todo el sentido del Espíritu Santo, llenarse en este tiempo. Nunca suma el que cree que esté firme, vele que no caiga. Y sobre todo estas palabras, usted no debe juzgarlas, usted debe llevar de rodillas esto ante el Señor y que el Padre confirme en este tiempo, para los que nos sentó tanto al licenciado y a mí, aunque a usted advertirle, sobre qué deben estar alerta los cristianos en este tiempo. No puedo dejar sin terminar lo de don Pedro Albizu Campos. Luego del seguimiento y observación de los niños a lo largo de 20 años, el Servicio de Salud Pública del Gobierno de los Estados Unidos concluyó que el experimento con la vacuna BCG en Puerto Rico fue un fiasco. Pero mientras tanto, estuvieron por 20 años experimentando con 191,000 niños puertorriqueños. Yo no sé lo que usted piensa, señor, hermanos, piénselo. Pero como dice Tatiana, vámonos de rodillas a pedir que el Señor nos ayude a confirmar en el Espíritu qué está pasando con nuestro país. Nos pasamos gritando, clamando al cielo por lo que se ve con los niños, que si los raptan, que si los violan, que si las familias se rompen, pero si ni siquiera respetamos sus cuerpecitos con la ciencia. Y que conste, yo no tengo nada en contra de la ciencia. Lo que sí tengo en contra es que se utilice de la manera irresponsable en que se utiliza la ciencia. Claro que a mí me encanta la ciencia, claro que sí, ¿quién no? ¿Para qué el Señor nos dio la inteligencia que tenemos? Para escoger el bien. Por eso las dos culebritas en el logo de la medicina. Es en las manos de quién está la ciencia lo que nos debe preocupar en este tiempo. Ese es el punto. Las farmacéuticas producen empleo, muy buenos empleos, pero ojos sobre ellas. No tenemos que entregarle nuestra soberanía a las farmacéuticas. Esas mismas farmacéuticas pueden estar influenciando en el gobierno de Puerto Rico. Lo están. Y ustedes saben lo que quiero decir.
influenciando. Pueden estar aportando dinero a las campañas políticas. ¿Para qué? Para que sigamos escogiendo a gobiernos que se ponen de rodillas ante unos intereses económicos, militares. Señores, y no hablemos de otras cosas, de otras siembras de químicos de Monsanto en los terrenos agrícolas puertorriqueños. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no sembramos más en Puerto Rico? No solamente hemos convertido la isla en un cementerio de cemento, la hemos convertido también en tierras que ya no son fértiles. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? La industria farmacéutica, me dice aquí Tatiana, aporta al fisco más de 3,000 millones. 11 de las 20 compañías principales biofarmacéuticas del mundo tienen operaciones de manufactura en Puerto Rico. Ahí es que está nuestra soberanía, hermano, en las manos de unos intereses económicos que tienen inmunidad. Correcto. ¿Qué vamos a hacer con los niños que reciben estos experimentos? Y nuestros abuelos, porque van a las égidas y los fuerzan para poder vivir, los coaccionan, los manipulan. Nuestros abuelos que ya trabajaron todos estos años y dejaron el pellejo, mueren prácticamente solos, sin que nadie recuerden, sencillamente porque dicen, pues, ya estaba viejo, ya vivió. ¿No? Y la vida nuda vuelve otra vez a perder el valor, ¿no? La vida de nuestros abuelos. Hermanos, voy a cerrar diciéndoles que yo tenía conocimiento de gran cosa de estos experimentos, pero no de todos, hermanos. No les he narrado ni una tercera parte. Y quiere que les diga, me sentí indignado. Como me he sentido tantas veces indignado cuando nuestro gobierno nos engaña. Cuando Ricky Rosselló engañó a la iglesia diciéndole que firmaba un tratado para apoyar nuestros valores y se fue a negociar con la gente del abecedario. Así me siento hoy, hermano. Pero tengo la esperanza de que el Señor nos ha traído esto para un propósito, para alertarlos a ustedes y para que ustedes pidan iluminación del cielo. Tatiana, gracias. Gracias, Gracias. Gracias infinitamente a usted. Dios les bendiga, hermano. Alerta Cristiano. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.